soy Gaby y bienvenidos a La Comarca. El día de hoy les voy a hablar de una escritora británica cuyas obras rompieron las normas establecidas de la sociedad de su tiempo, ya que mostraban a mujeres capaces de decidir por ellas mismas y que luchaban por sus sueños. Hoy les voy a hablar de Jane Austen. Jane Austen es sin duda una de las novelistas más conocidas en el mundo, con grandes obras como Sentido y Sensibilidad, Emma, Orgullo y Prejuicio, entre otras, todas llenas de imaginación e ingenio. Sin embargo, la vida de Austen no fue tan exuberante como la de otros autores. Vivió por muy poco, y por mucho tiempo en anonimato. Incluso sus primeras biografías, las hechas por sus familiares, destacaban que su vida había sido poco interesante. Esto al no ser una vida llena de excesos como la que tuvieron muchos de sus contemporáneos. Jane Austen nació en un pequeño pueblo de Inglaterra el 16 de diciembre de 1775. Fue la séptima hija de 8 y la segunda niña del matrimonio de George Austen y Cassandra Leigh. La familia de Jane pertenecía al privilegiado mundo de la baja aristocracia, una especie de clase media, pues provenía de las ramas secundarias de la aristocracia. En aquella época el derecho de los primogénitos prevalecía, por lo que los Austen nunca llevaron una vida de grandes lujos. Por el contrario, sus ingresos eran para cumplir las necesidades relacionadas con su posición social, y no más. Jane y sus hermanos sabían que tendrían que ganarse la vida de alguna forma. Sin embargo, en aquel tiempo las opciones eran limitadas, y aún más para las mujeres, por lo que la única opción que tenían Jane y su hermana era casarse. Jane y su familia eran muy unidos. Sus padres siempre habían buscado la estimulación intelectual de sus hijos. En su casa existía una biblioteca espectacular que fue la que incentivó su pasión por la literatura. Por otra parte, su interés por escribir se dio gracias a su prima, la cual escribía obras de teatro que gracias a su familia eran puestas en escena. En aquella época era muy común que las mujeres fuesen educadas en casa y se les preparaba para algún día hacerse cargo de su propio hogar. Algunas familias con recursos contrataban una institutriz o tutores. Algunas otras mandaban a las señoritas a internados. Cuando Cassandra, la hermana de Jane, se iba a ir a un internado, su familia decidió mandar también a Jane, pues no las quería separar, pero tuvieron que regresar poco tiempo después, pues sus ingresos ya no se los permitían. Esto no detuvo a Jane. Todo lo que ella quería aprender lo estudiaba con la ayuda de los libros. Años más tarde, su hermana se comprometería, y en el tiempo en el que fue a conocer a la familia de su prometido, Jane le mandó cartas en las que le contaba que había conocido a alguien. Pero este romance no funcionó, y ella decidió centrarse en su trabajo literario. Antes de este fracaso amoroso, ya había escrito su primera novela, Elinor y Marianne, novela que posteriormente sería Sentido y Sensibilidad. A esta novela le seguirían Primeras Impresiones, que pasaría a ser Orgullo y Prejuicio. La familia de Austen sentía un gran amor por esta última novela, tanto que el señor Austen hizo un intento para que la publicasen, pero fue rechazado sin siquiera ser revisada. Después de la muerte del prometido de su hermana, Jane pasó un tiempo con ella lejos de su hogar. Años después volvería a su pueblo natal viviendo en la casa de una de sus amigas, en donde se dedicaría a escribir en una mesita al lado de una ventana. Jane volvió a intentar publicar y esta vez lo logró consiguiendo el éxito con Sentido y Sensibilidad, para después publicar Orgullo y Prejuicio. No pararía de escribir hasta que comenzó a cansarse y enfermarse cada vez más hasta que murió en 1817. Las obras de Austen se han convertido en grandes clásicos que han sido adaptados a todo tipo de formato, y sus personajes han servido como modelos para la creación de personajes de autores contemporáneos, que sin duda no han logrado igualar a los originales, por lo que si no han leído a Jane Austen les recomiendo mucho hacerlo, ya que sus obras se han convertido en grandes clásicos que han logrado superar la barrera del tiempo. En la siguiente cápsula les hablaré sobre historias de sociedades aparentemente perfectas hasta que se ven corrompidas. Hasta la próxima.